Arrancamos con el último Grand Slam de la temporada, con este US Open 2024. El señor Jannik Sinner se llevó el primero, Carlos Alcaraz los dos siguientes. Vamos a ver quién se lleva el último. Magic se presenta a priori bastante abierto, como los últimos también hay que decirlo, pero vamos a ver quién puede llevarse el gato al agua en este último Grand Slam, ¿eh? Desde luego que si nos tenemos que fiar de los torneos preparatorios de Canadá, de Cincinnati, pues igual hay muchos grandes jugadores que no han mostrado, que se han reservado su mejor versión para Flushing Meadows. El tema de que este sea un año olímpico le añade al circuito un extra de irregularidad en cierto sentido y de sorpresas en otro. Pero esto es un Grand Slam, amigos, y las cinco mangas ofrecen un margen de error mucho mayor, mucho más grande a los mejores jugadores del mundo. Quizás se hace más complicado pensar que nombres como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz o Jannik Sinner puedan perder en la primera semana. Pero si lo hacen o no, nos lo dirá el torneo en apenas una semana y aquí vamos a analizar si pueden caer o no, contra quién podrían caer o no y contra quién se pueden enfrentar y quiénes son más favoritos de cara al último Grand Slam del año. Nosotros hemos propuesto 5 nombres. Vamos con el primero de ellos para hablar de todos los favoritos y cómo llega cada uno a esa cita. Carlos Alcaraz, en este caso, ganó el US. Alcaraz siempre se le ha dado muy bien este torneo. 2021 fue su gran irrupción, 2022 lo gana, el año pasado llegó a semis sin brillar especialmente, solo lo frenó un excepcional Daniil Medvedev, y siendo pista dura, con el plus de la velocidad, con ese plus también de lentitud que tiene US Open, que no es del todo ultra rápido como puede ser Australia o Cincinnati, el ser a 5 sets, que a nivel físico, Carlos, yo creo que parece un pelín por encima de los demás en cuanto a resistencia y físico, puede ser uno de los grandes favoritos. Eso sí, Magic, aunque viene de ganar Roland Garros y Wimbledon y hacer final en las Olimpiadas, en Cincinnati se le vio un tanto mal. De hecho, dijo, he jugado el peor partido de mi carrera. Eso no sé si le puede influir de cara a este torneo. ¿Cómo lo ves? Habrá gente que a lo mejor quiera darle demasiada importancia a la poca preparación que ha tenido Alcaraz antes del US Open, ¿no? Sobre todo en torneos de pista dura, pero creo que Carlos ya ha entrado en la dimensión de esos grandes jugadores que son capaces de tomar ritmo y rodaje en la primera semana de un Grand Slam y que a pesar de quizás no llegar con muchas victorias bajo el zurrón, son capaces de actuar a un nivel excepcional en los torneos que verdaderamente importan, en las grandes plazas, ¿no? Lo vimos en Wimbledon, donde venía de ganar solamente un partido en Queens, con la resaca de haber ganado Roland Garros, Draper le pasó por encima, y luego llegó el tercer Grand Slam del año, Carlos fue tomando confianza poco a poco, fue de menos a más y acabó jugando un tenis sensacional. Yo me espero algo parecido en este US Open. Quizás no es demasiado descabellado afirmar que Carlos Alcaraz es el mejor jugador a 5 mangas del mundo hoy en día, porque la realidad es que hay una mezcla de confianza en su tenis cada vez que el partido se alarga y de confianza en su físico para aguantar una batalla durante 4 o 5 horas que le hacen ser más peligroso que nadie cuando el reloj empieza a subir y a subir y a subir de tiempo. Entonces, demasiados argumentos, José, como para no colocar, en mi caso, Alcaraz como primer favorito, y es que viene de conquistar los últimos 2 Grand Slam y este US Open, como tú dices, es su Grand Slam predirecto. Aquí irrumpió en escena y No te adelantes. luego se estrenó. No te adelantes que es tu primer favorito. Luego cuando veamos la lista y pongamos los porcentajes, a ver qué porcentajes pones, ¿eh? Que tiene que sumar 100. Por algo es el primero, por algo es Vale, el vale. primero. A ver, yo no usaría lo que ha pasado en Cincinnati o Canadá, aunque Carlos no haya jugado a Canadá, como termómetro para decir lo que va a pasar en el US Open, porque ya lo hemos visto, Alcaraz llegó a Roland Garros sin nada de rodaje en la gira de tierra, con solo 2 victorias, creo que fue, lo ganó. Llegar a Wimbledon con derrota ante Draper en primera ronda de Queens, lo ganó. Aquí viene de una derrota, o sea, va a llegar a los 3 últimos Grand Slam exactamente igual, en la misma posición. Lo ganará el US Open, esa es la cosa. O sea, yo dejo a un lado lo que pase en Cincinnati, lo que pase en un Master 1000 como Roma o en Queens o Halle, para cuando ya llega al Grand Slam, que ahí se transforman todos. Ahí dan un nivel más, esto es como otro nivel. Entonces, yo no lo usaría, ¿vale? Para ninguno de los 5 que vamos a hablar, pero ya la cosa es sensaciones cuando cuando las papas queman. Ahí eso es otra historia. Porque cuando las papas queman, este señor siempre da un plus más. Es verdad que este año no ha ganado ninguno de los 3 Grand Slams, pero a mí hay algo en mi interior que me dice, yo creo que Novak Djokovic este año
como que Australia, bueno, sí, pero no tanto. Ya Roland Garros dice, yo no, bueno, aparte llegó tocado de la rodilla, que sí, Wimbledon también. Él, su objetivo era los Juegos Olímpicos y cuando le importó realmente algo, ahí se vio el verdadero Novak Djokovic, que es un Novak Djokovic a un nivel absolutamente descomunal. Llega al US Open sin nada que perder ya, totalmente liberado, habiendo ganado el oro olímpico. ¿Tú crees que eso le puede ayudar a jugar con más libertad para dar un plus más? ¿O crees que todavía este torneo, pues, medio? Quizás sea la mejor noticia para Nole, José, que el gran objetivo de la temporada ya lo ha cumplido, que todo lo que venga después de conquistar la medalla de oro y darle ese granito a su país, todo lo que venga es un bonus, ¿no? Y vamos a ver Djokovic en este escenario en el que es un poquito el cazador y no el cazado, cómo responde, suele hacerlo bien, ¿no? Y en este US Open hace no tanto lo ganó, hace apenas, bueno, la temporada pasada, ¿no? Defiende título, que se dice pronto, defiende título. O sea que vamos a ver cómo reacciona Djokovic. Tampoco viene con ningún tipo de preparación, de hecho hasta hace apenas unos días ni había tomado una raqueta, ha empezado a entrenar en Montenegro hace muy poquito, en pistas duras. Y para mí lo más importante es eso, el hecho de que viene sin nada que perder, sabiendo que el objetivo del año está cumplido y que si el US Open se le presenta con una gran oportunidad, ¿por qué no aprovecharla, no? Quizás se haga extraño la posibilidad de que Djokovic culmine la temporada sin ningún Grand Slam, es una posibilidad bastante cercana, podría ocurrir, pero incluso si esto pasa, no será una mala temporada para Novak. Yo, si quieres te lo digo, a mí en la ladera de favoritos para mí es el segundo, ahora luego hablaremos de porcentajes y demás, pero tú no te preocupes, por algo el orden está así, ¿no? Porque ese venir completamente liberado de mente, sabiendo que el gran objetivo ya lo tiene cumplido, para mí le hace más peligroso que nunca. El único question mark que podríamos tener es cómo podría afrontar 5 mangas bajo la humedad de Nueva York en un terreno físico espectacular contra jugadores de 16 años menos que él. En los Juegos Olímpicos a 3 mangas lo afrontó muy bien. Quizás a 5 mangas sus posibilidades en un partido contra Alcaraz o incluso Sinner bajen un poquito, pero sigue siendo Novak Djokovic y evidentemente va a estar ahí en la terna de grandes candidatos. ¿Cómo yo lo veo? Yo creo que con la edad que ya tiene y viendo lo que le ha costado en los últimos meses, que ya está además empezando a tener algún problemilla físico, yo creo que estos dos próximos Grand Slams, el US Open 2024 y el Open de Australia 2025, son las dos últimas grandes opciones de Novak Djokovic para sumar algún Grand Slam más. Porque el Roland Garros 2025 y Wimbledon 2025 puede resultar un poquito más difícil. Y yo creo, sinceramente, que va a dar todo para este torneo. O sea, no creo que se guarde nada. Y viendo cómo lo vimos en la final de los Juegos Olímpicos, yo creo que vamos a ver a un Novak a un nivel superior. Entonces, ojito con Novak, para mí, para este torneo. Ahora ya iremos con los porcentajes luego más tarde. Vamos con este señor, Jannik Sinner. Lo hemos puesto tercero, pero esto no quiere decir nada, ¿eh? No me vayas a decir si es... Bueno, ya es su tercero, seguro. Él viene de ganar Cincinnati, y eso que dijo que no iba a jugar al 100%. Y... Oye, pues llega con una ventaja muy grande en cuanto a ranking, no tiene ningún tipo de miedo en que se va a perder el número 1, saldrá como número 1 de Nueva York. Ganó este año el Open de Australia, que tiene eso ya también bajo el brazo. Y viendo que Carlos Alcaraz se le marcha ya con 4, lo mismo da un plus más. ¿Cómo ves tú a Jannik para este torneo? Teniendo en cuenta que el año pasado se quedó ahí en las puertas y lo mismo para 2022. Que... Candidatazo Jannik, que quizás ha subido un poquito a nivel de porcentajes en la cadena de favoritos después de la actuación en Cincinnati, ¿no? Decías tú que a veces no hay que tener en cuenta lo que pasa en los torneos previos de cara a los Grand Slam. Sí es cierto, en los Grand Slam todo el mundo da un plus más, pero también es cierto que para muchos jugadores es importante llegar con buenas sensaciones, y para Jannik lo era, porque Jannik no jugó los Juegos Olímpicos, tuvo un verano un poquito convulso, parece que volvía en Canadá y la cadera no estaba del todo bien, pero si algo ha demostrado Cincinnati, y esto es una conclusión que sí que podemos sacar, es que Jannik en los momentos importantes, en el día D, es capaz de jugar a un nivel también excelente y es capaz de enmascarar un poquito, dejar un poquito atrás esos dolores en la cadera, ¿no? La gran pregunta que nos hacemos con Jannik es, este Grand Slam es en el que peores actuaciones tiene. Hay muchos motivos para ello, sobre todo el combo humedad, pista dura que, bueno, no es tan rápida quizás como la de Australia, partidos que pueden ser muy exigentes desde el plano físico. Normalmente Jannik
palidecía un poquito en estos escenarios y el año pasado contra Zverev se le acabó la gasolina en una maratón a 5 mangas. Ha mejorado mucho desde entonces Jannik, pero también todo el kilometraje acumulado en este 2024 ha hecho que llegue a este final de temporada quizás un poquito entre algodones. ¿Suficiente como para verle victorioso en Flash en Meadows? Hombre, candidato es uno de los grandes candidatos. Quizás a mí no me ofrece tantas garantías como a Alcaraz o Djokovic, pero es difícil no ponerle como el tercero en discordia. Vamos a ver qué tal lo hace. Yo creo que Jannik va a mejorar sus prestaciones el año pasado. A mí me extrañaría no verle llegando a unos cuartos de final, principalmente porque ya ha hecho cuartos de final en todos los torneos que ha jugado este año. Y me extrañaría que no llegue a una semifinal. Tendrá ganas de resarcirse de la derrota contra Medvedev en cuartos de Wimbledon. Y ya es cuestión de quién le puede ver siendo superior a Alcaraz o a Djokovic, en este caso, en un gran partido en Flushing Meadows. Está ahí, desde luego, en Cincinnati. Ha presentado su candidatura, ha dado un golpe encima de la mesa. La pregunta para la gente es si está por encima para mí de Alcaraz o de Djokovic. Desde hace tiempo US Open es un torneo que sobre todo las jornadas de noche se ponen con una humedad y con... de verdad, y el año pasado muchísimos tenistas acusaron el tema físico y Sinner fue uno de ellos, ¿eh? Veremos. Eso quizás puede ser el único aspecto que te puede hacer bajar un poquito el porcentaje para Jannik, que tampoco viene muy fino con el tema de la cadera. A 3 sets es otra historia. Imagínate lo que hubiera sido el otro día que se peleó 3 horas contra Alexander Zverev, si hubiera habido otros 2 sets más. Esa es el gran interrogante, ¿no?, que se le abre a Jannik Sinner. Bueno, vamos con los dos últimos. En primer lugar, con este señor que el año pasado pues nos dejó, para mí, el mejor partido que yo le he visto en su carrera, que ante a Carlos Alcaraz en semifinales, demostrando que cuando llega este tipo de torneos siempre da un plus más. Y es que Daniil Medvedev, desde el año 2019, excepto 2022, que tuvo un pequeño traspiés, siempre lo ha hecho bien en el US Open. Siempre tiene final, semifinales, título, luego cuarta ronda, que perdió en 2022, y el año pasado, que llegó a la final. Viene también con malas actuaciones en Canadá y Cincinnati, que eso es algo novedoso para Daniil Medvedev. De cara a este torneo, ¿tú en qué situación le colocarías? ¿Le confías bastante? ¿Un poquito menos? Cuéntame algo. Confío más de lo que dicen sus actuaciones en Canadá y Cincinnati, menos que esos 3 jugadores que hemos visto antes que él, ¿no? Y eso, como tú dices, para mí Medvedev, sus 2 mejores partidos en toda su carrera han llegado aquí, en Flushing Meadows. La final 2021 contra Djokovic y esa semifinal del año pasado contra Carlos Alcaraz. Y casi si me apuras, para las circunstancias en las que estaba y el momento de su carrera en el que estaba, la final contra Nadal en 2019 también fue de un mérito brutal. O sea, que al androide, que al robot hay que tenerle muy en cuenta a pesar de que venga en mala forma. Los 5 sets le dan mucho más margen, como suele ser con todos los grandes jugadores. Físicamente, yo creo que ya ha demostrado que no es tan proclive a acusar la humedad y acusar el desgaste de estas pistas. Es verdad que es el quinto cabeza de serie, no está entre los 4 primeros, o sea que podría enfrentarse en cuarto final a cualquiera de los cracks. En Wimbledon ya pasó por ello, derrotó a Jannik Sinner, pero no pudo con Alcaraz en semifinales. Quizás esto le haga perder algunos puntos porque la empresa para ganar este Grand Slam podría pasar por derrotar a Sinner, a Djokovic y a Alcaraz, si se le pone un cuadro difícil, de forma consecutiva, y eso es complicado, pero yo creo que está bien colocado en la ladera de favoritos, que va a llegar lejos. A mí me extrañaría mucho ver a Daniil caer en la primera semana, como le ha podido pasar a lo mejor en Canadá y Cincinnati, que ha perdido muy pronto, y no creo que lo que le hemos visto en los torneos previos vaya a ser indicativo o un fiel reflejo de lo que va a pasar en Flushing Meadows. Además que últimamente Medvedev rinde mejor en los Grand Slams que en los Master 1000, que es un dato bastante curioso. Así que ahí está, para mí, por detrás de los 3 que hemos mencionado antes y quizás con cierta diferencia, pero es el tipo al que esos 3 precisamente no quieren ver ni en pintura, ni en cuarto de final y quizás tampoco en semifinales. Lo único pero que yo le pongo a Daniil, que respecto a otros años, posible rival de los 4 primeros cabezas de serie en cuartos de final, que normalmente eran semis, como se encontró con Carlos. Y no es lo mismo encontrarte un Sinner Medvedev en cuartos que una semifinal o una final. Entonces, para Medvedev le puede ser un poco más complicado ganar, porque no es lo mismo tener un cuadro más duro hasta llegar a esa posible semifinal o final, que si ya en cuartos te toca Carlos o te toca Nole o te toca Sinner. Este para mí es el coco, ¿eh? Luego veremos el orden de cabezas de serie, pero este para mí es el gran coco de los cuartos de final. Hablamos en este caso del último, de Alexander Zverev, que el US Open siempre ha sido el torneo que, excepto esa final que jugó, como que todavía no le ha costado siempre un poquito más, ¿no? El año pasado, fíjate, pues
Ante Carlos se le vio también un pelín bastante inferior, a diferencia de, por ejemplo, el Open de Australia, que esa velocidad plus yo creo que le puede venir mejor. Llega con buenas sensaciones, con buenos resultados en esta última fase de la temporada. Un poco incógnita, ¿no? ¿Qué nos podemos esperar de Sasha? Hombre, está ahí en la terna de candidatos también. Para mí el mejor aliado de Zverev es su físico. Es uno de los jugadores con mejor físico, ya sea tanto resistencia como tolerancia a las temperaturas difíciles, capacidad para jugar partidos largos. Yo creo que Zverev es una bestia físicamente y eso en el US Open suma bastantes puntos, ¿no? Al final, por ejemplo, el año pasado derrota a Sinner llegando mucho más fresco que él al quinto set en una maratón. Entonces, solo por esa cuestión merece estar entre los 5 grandes candidatos. A nivel tenístico y a nivel mental, pues bueno, está por detrás, no vamos a descubrir América si decimos que está por detrás de los 4 que hemos mencionado antes, pero a Zverev se le empieza a acabar la ventana de oportunidades para ganar Grand Slam y quizás algún que otro traspié inesperado le pondría en la rampa de salida de cara a este torneo. Candidato, desde luego, ofrece más seguridad que otros nombres que están en el top 10 o en el top 15. También, por eso está aquí mencionado como quinto candidato, pero por detrás y a cierta distancia de los 3 y un poquito para mí quizás Medvedev por una cuestión de mentalidad de los que hemos mencionado previamente. Vamos con los porcentajes, amigo Magic. Atrévete, tengo aquí los porcentajes. Los de la izquierda son los tuyos, los de la derecha son los míos. Venga, empezamos con Jannik Sinner. ¿Qué porcentaje le das tú a Jannik? Hostia, espérate. Tendría que ordenar mis pensamientos entonces a nivel de porcentaje desde el que más... Bueno, dime el que más, venga. El que más... yo creo que es... Bueno, no, sin lugar a dudas, ¿no? Pero para mí el que más es el señor Carlos Alcaraz. Perfecto. Y Carlos Alcaraz le voy a dar un 35% de posibilidades de conquistar el US Open. Perfecto. ¿Segundo? El segundo, Novak Djokovic. A Novak Djokovic le vamos a dar, ¿por qué no?, un 30% de posibilidades de conquistar el US Open. El tercero en cuestión, Jannik Sinner, los 3 Reyes Magos, no podía ser de otra manera. A Jannik Sinner le vamos a dar un 20% de posibilidades de conquistar el US Open. Y esto nos deja en 85%, un 85%, si no me equivoco. Te queda 15%. Al bueno de Daniil Medvedev no tienes por qué darle el 15% a Sasha y Medvedev. Puedes decir, oye, le doy un... Lo sé. Vale. Lo sé. Al bueno de Daniil Medvedev le vamos a dar un 5% de posibilidades de ganar el US Open. Al bueno de Alexander Zverev le vamos a dar un 2,5% de ganar el US Open. Y lo que nos queda, que si no me equivoco es... ¿Cuánto 10. nos queda? Un 7,5, ¿no? 10. No, 7,5. 5,85, 5 de Medvedev 90, 92,5. El 7,5, que ya de por sí es una posibilidad, digo, bueno, lo voy a repartir un poquito más para todos los demás. Perfecto. Para cualquier tapado, posibilidades, que es verdad que a lo mejor los otros tienen más posibilidades que Medvedev y Zverev, pero porque son muchos. Pero Zverev, Medvedev y el resto se reparten ese 15%, pero para mí hay una gran distancia entre Alcaraz y Djokovic, un poquito más abajo Sinner, 10% menos, entre Djokovic y Alcaraz un 5%, y ya los demás lo repartimos entre el resto. Perfecto, pues yo le voy a dar mi mayor porcentaje de victoria a Carlos Alcaraz, un 33%. ¿Cómo? 33%. El hecho de jugarse a 5 sets, el tema físico y tal, lo único, el tema semifinales, que puede cruzar o con Sinner o con Djokovic, y luego la final con el otro, eso le complica un poquito. Yo por eso le doy a Novak Djokovic un 32%. Muy, muy pegado, porque para mí está a la par. Dependiendo cómo quede el cuadro, le doy a uno o a otro. Y claro, luego con el cuadro, vete tú a saber, el que tenga Medvedev en cuartos, eso igual baja un poquito sus porcentajes. ¿Sí? Esto es antes del cuadro. Luego, a Jannik Sinner le pongo un 30, ¿vale? Bastante. Ya estamos en un 65, 95, ¿vale? 95. Alexander Zverev le pongo un 1%. 96. 96. Y le voy a poner un 3% a Daniil Medvedev. Y el 1 restante para el resto. Para el resto. 0,005 para Rublev, para Rune, para Urcas y tal. Así que este sería los porcentajes de Magic a la izquierda y el mío aquí. Hablando única y exclusivamente de los cabezas de serie, ya hemos dicho, Alcaraz y Zverev van a ser posibles semifinalistas o de Sinner o Djokovic. Es decir, si avanzaran hasta la semifinal final, Alcaraz podría tener
o a Djokovic o Sinner en semis y a Djokovic o Sinner en la final, que eso es bastante duro. Pero para mí los grandes cocos están en esos cuartos de final. Medvedev, Rublev, Urcas o Ruud. Uno de esos cuatro, sí o sí, va a ser cuarto finalista de los 4 primeros cabezas de serie. ¿O no? O no, claro, si no llegan, pues no. Pero de estos 4, ¿cómo me los ordenarías de mayor a menor peligros? Nada, yo evítame a Daniil Medvedev, por favor. El resto, si me lo quieres dar, dámelos. Urkats para mí sería el segundo escollo más duro por la velocidad que puede alcanzar Suárez, porque en pistas duras sigue siendo un tipo fiable. Y Rublev, por el gran tapón que tiene en cuarto de final de Grand Slam, ese balance en una ronda en la que parece que tiene un muro delante, ¿no? No consigue avanzar. Y Ruud, que viene entre algodones, aquejado de varias enfermedades, que en pista dura, bueno, aquí en el US Open, curiosamente, es donde tiene una final, pero no llega bien Casper Ruud, ni mucho menos. Y yo creo que pocos le vemos repitiendo aquello que pasó en 2022, ¿no? Así que, sin lugar a dudas, Medvedev es el más peligroso y con una diferencia bastante grande. Segundo Urkats, y entre Rublev y Ruud, bueno, se pueden dar por satisfechos quien le toque de Djokovic, Alcaraz, Sinner, el que le toque Rublev o Ruud para mí en cuartos. Luego vemos el posible cuadro de la muerte y el cuadro más sencillito para o Alcaraz, Djokovic o Sinner. De estos de aquí me gustaría enseñarte del 13 al 16, que es Shelton, Paul, Rune y Korda, porque uno de esos 4 es sí o sí rival de los 4 primeros cabezas de serie en cuarta ronda. O sea, va a estar proyectado, que sí o Proyectado. sí da a entender que sí va a estar. O sea, Si llegan, si llegan. exactamente, Pero en el cuadro por ese lado va a estar. Correcto. ¿Quién no quisieras ver? De más a menos peligroso. A ver. Son duros, muy duros los 4, ¿eh? Son duros los 4, tío. De hecho, me parecen más duros que los que van a enfrentar Medvedev y compañía. De Miñaur, que viene lesionado. Tsitsipas, que en el US Open encadena fracaso tras fracaso. Dimitrov, que tampoco ha hecho una buena gira. Y Taylor Fritz, que contra los mejores quizás se queda un poquito corto. Shelton, Paul, Rune, Korda. Tienen tenis para jugarle de tú a tú. Quizás por su inexperiencia y su falta de mentalidad top, Korda sería el más asequible, y mira que yo soy un fanático total y absoluto de Sebastián, y luego quizás Tommy Paul pues sea el más difícil, pero es que Shelton en esta superficie, su saque es un cañón y hizo semifinales el año pasado. Rune en Cincinnati da un pasito adelante y si tiene el día ha demostrado que le puede jugar de todo a todos los mejores. Quizás Tommy Paul, Rune, Shelton, Korda sería mi orden. Paul, que siempre cruza con Carlos, yo creo que, vamos... También depende mucho de los emparejamientos, ¿no? Al final Tommy Paul se le da mejor enfrentarse al Alcaraz que a Djokovic. Exacto. Si eres Djokovic, no te viene mal tener a Tommy Paul por tu lado del cuadro. Si eres Alcaraz, sabes que te viene una bomba de partido y que tienes que estar al 100% para ganarlo. Y luego vamos del 25 al 32, de Draper a Lehecka, que es el último cabeza de serie. Uno de estos 8 sería rival en tercera ronda de cualquiera de los 8 primeros cabezas de serie. Que le puede tocar a Djokovic, a Carlos, a Sinner. De estos 8, hay alguno más difícil que otro. Por ejemplo, Draper creo que puede ser bastante difícil. También lo mismo para Lehecka, que lo he visto bastante bien en su regreso. Arnaldi, también Popirín, que viene de ganar Canadá. Alguno más sencillito, como puede ser Nico Jarry, que no viene bien. Y quizás también Flavio Cobolli. Son al final posibles cuadros que te pueden tocar. Yo te voy a dibujar, Magic, el cuadro de la muerte que le puede tocar a Carlos, a Sinner, a Djokovic, a cualquiera de ellos, ¿vale? Teniendo en cuenta también que estos de aquí abajo, que no van a ser cabezas de serie, le puede tocar en primera ronda a cualquiera, ¿vale? Para empezar, fíjate, primera ronda, imagínate, el cuadro de la muerte. Jan-Lennard Struff. Jodido. Uf. Segunda ronda, Matteo Berrettini. Estaba claro. Tercera ronda, Jack Draper. Cuarta ronda, o Shelton o Paul. Cuartos de final, Medvedev. Semifinal, o Sinner o Djokovic. Y la final, el otro. O sea, ese sería el cuadro de la muerte que podría tener Carlos Alcaraz, por ejemplo, en este US Open. ¿Y cuál puede ser un cuadro mucho más sencillito? Pues que te toque Adrián Manarino en primera ronda. En segunda ronda, pues otro cualquiera que aparezca por aquí que no sea... Christopher Eubanks. Luego en tercera ronda te puede tocar Nico Jarry, proyectado, que a lo mejor ni llega. En cuarta ronda, Sebastián Korda, aunque también puede que no llegue. En cuartos de final, Casper Ruud. Y luego en semis, ya igual... Ahí no hay tu tía ya. Ya puede pasar cualquier cosa, pero para que veáis cómo ¿no, Magic cambia la suerte de te toque uno u otro. Es que esto es muy importante este jueves, ¿eh? Sí, señor, el cuadro va a tener una suma importancia. Haremos también un vídeo de los tapados, de jugadores a evitar en primera ronda, de los cabezas de serie a lo mejor largos que pueden dar más problemas, pero te cambia mucho la película, ¿no? De enfrentarte a lo mejor a dos terrícolas en la primera o la segunda ronda, a tener que hacer jugadores
tener que hacer frente a jugadores de un servicio muy poderoso que te pueden complicar la vida. Muy importante será el cuadro, José. Alicientes hay desde el primer día, te lo digo. O sea, posibles bombazos en las eliminatorias desde el primer día vamos a tener. O sea, que ya es cuestión de hacer así, decir, a prepararse, a abrocharse los cinturones, que este YouTube va a dar para mucho. Quiero un me gusta, que en comentarios me pongáis vuestro top 5 favorito y porcentajes. Nos vemos en comentarios. Hasta pronto. Chao, chao.